En este problema determinaremos el área del sector de un círculo con radio de 8 pies formado por un ángulo central de 110 grados. Entonces, si este es nuestro círculo, el radio aquí sería de 8 pies y el ángulo central sería de 110 grados. Así que el área de este sector, esta región amarilla aquí, será igual a 12x cuadrado x θ, donde está la medida radiana del ángulo central. Así que comencemos a convertir 110 grados en radianes. Tan multiplicar por pi dividido por 180 grados. Estos dos tienen un factor común de 10. Esto simplifica a 11. Esto simplifica a 18. Así que es igual a 11 pi dividido por 18 para que el área de nuestro sector será igual a 12x cuadrado, que será de 8 pies cuadrados x 11 pi dividido por 18. Ahora vamos al calculadora y determine cuál sería el área. Así que tendremos 12 por 8 cuadrados x 11 pi divididos por 18. Así que el área es aproximadamente 61.4 pies cuadrados. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Si alguna vez quiere determinar el área de esta región de sombras verdes en un círculo con radius de 12 centímetros y un ángulo central de 80 grados. Esto es ahora 12 centímetros. Así es y este ángulo aquí es 80 grados. Para determinar el área de esta región verde, tendremos que hacerlo en dos pasos. Primero determinaremos el área de este sector completo. Y luego vamos a restar el área de este triángulo aquí. Y vamos a determinar el área de este triángulo rojo al usar la fórmula, área igual 12xxx sin donde se incluye el ángulo por el lado y el lado. Pero antes de hacer eso tenemos que convertir 80 grados a radianos para determinar el área del sector. So 80 grados x pi 180. Dos tienen un factor común de 20. Allí por 4 20s en 80 y hay 9 20s en 180. Así que θ es 4 pi dividido por 9, así que el área de esta región verde va a ser igual al área del sector 12x cuadrado x θ, el área de este triángulo que es 2 veces. La longitud del lado y la longitud del lado son ambos 12. Así que tendríamos 12 cuadrados x ángulo sino, que es 4 pi dividido por 9. Así que, de nuevo, esta es el área del sector, el área del triángulo y que nos dejará con el área de esta región verde aquí. Vamos a nuestro calculadora y determine lo que esto sería. Así que tendremos 12 por 12 cuadrados x 4 pi divididos por 9, 12 por 12 cuadrados x sin 4 pi. Dividido por 9. Asegúrese de que estamos en modo radian, y que estamos tan en buena forma. Y así el área de esta región verde es aproximadamente 29.6 centímetros cuadrados.